Hola joven, Dios te bendiga. Es un agrado poder tenerte una vez más con nosotros y de estimar de que hay interés en tu vida. El día de hoy queremos tocar un tema acerca de los frutos del arrepentimiento. Y así como estás, quiero que oremos. Cerremos los ojos. Señor, que estás en los cielos, gracias te damos por la vida de este jovencita, Señor, que está al otro lado de la pantalla. Quita toda interrupción, quita toda situación, Señor, de que estorbe el aprendizaje, el conocimiento para contigo, Señor. Gracias por lo que has hecho, lo que harás en la vida de este joven y ayúdanos. Danos sabiduría, inteligencia. Abre nuestros corazones para que tu palabra caiga y podamos entenderla. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, joven, es un agrado poder tenerte una vez más aquí y poder estimar de lo que podemos mencionar el día de hoy. El tema principal vamos a tocar acerca de los frutos del arrepentimiento. Y creo que esta clase va a ser un poquito corta, ¿verdad? Por el hecho del contenido. Ahora, en la lección anterior estimamos acerca de la fe y el arrepentimiento y abundamos acerca de qué es la fe, cómo crece mi fe y ese interés de que mi fe crezca. Y también denotamos un concepto o una palabra muy importante que es arrepentimiento. Y mencioné ese concepto en el video antepasado, pero aquí lo tengo. Aquí y te lo menciono. Dice, el arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Ahora, yo mencioné el video anterior, ¿verdad? Y no es que traiga todo el video a esta clase, no, sino que es algo puntual porque denota algo que mencioné en este video y que lo traigo a relucir en este video actual. Y denotamos palabras claves en cuanto a este concepto de fe que dice reconocer, cambio y apartarse y buscar. Y mencioné de que si estimas el orden que te lo dije, es algo muy puntual porque el ser humano cuando toma la decisión de arrepentirse, primero reconoce la condición en la cual está. Segundo, cambia esa situación. Tercero, aparta y aleja todo aquello que le impide tener una comunión y impide volver a ser una nueva persona. Y por último, busca todo aquello que le beneficia o que le va a ayudar a un crecimiento de su vida, tal vez secular o tal vez espiritual. Ahora, viendo esto, joven, del arrepentimiento, tenemos que entender que hay que arrepentirse. Pero, ¿de qué me tengo que arrepentir? Te has de preguntar, joven. Tal vez, joven que me escuchas, me dirás, hermano, pero pues yo ahorita en estos meses no he hecho nada. En estas semanas no he hecho nada con mi mamá, no he sido malcriado, no he sido responsable, no he sido desobediente. Lo contrario, he aumentado, he hecho esto, he logrado esto por mi obediencia. Soy buen joven o jovencita, mi estimado hermano. No he tomado la decisión de fumar, no he tomado una decisión mala. Voy a la iglesia, hermano, sirvo en ella, soy obediente aún más con mis padres y no me meto con nadie. Bueno, escuchando y pensando eso, joven, estimo que eso es lo que me dirías a mí. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿De qué debo de arrepentirme? Bueno, primeramente, debo de arrepentirme de mis pecados. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros
y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí encerramos todo ámbito de pecado, pensamientos, actitudes, acciones y proceder. La Biblia habla acerca de que no hay nadie justo en la tierra. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay nadie justo, ni aun uno. Y al tomar la primera pregunta, ¿de qué debo de arrepentirme? La respuesta es de mis pecados. Pero surge otra pregunta, mi estimado joven. ¿Para qué debo de arrepentirme? ¿Es una necesidad? ¿Es urgente? El ser humano piensa de que no necesita perdón, estima y cree que está bien así como vive su vida, pero a los ojos de Dios no es así. Y tomando la segunda pregunta, encontramos, ¿para qué debo de arrepentirme? Bueno, ¿para qué debo de arrepentirme? Para ser librado de una condenación eterna. Número uno, para ser librado de una condenación eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Todo pecado, mi estimado joven o jovencita, lleva una consecuencia de la cual es una paga, es una muerte espiritual. Aquí no se refiere a una muerte física porque todos entendemos de que cuando muramos nos van a echar, perdón por la palabra echar, o mejor, poner en un ataúd y ahí quedó Luis Alonso Mendoza Martínez. Pero aquí se refiere a una muerte espiritual. Es la separación del cuerpo y del alma. Del cuerpo y el alma. ¿Dónde irá tu alma, joven? ¿Irá al cielo o irá al infierno? Pero lo que has de notar, mi estimado joven, es que el pecado, la paga de ese pecado, es la muerte espiritual. Hay un castigo, ese es el infierno. En Mateo 25:46 dice, irán estos al castigo eternos. Entonces, ¿para qué debo de arrepentirme? Bueno, para ser librado de una condenación. Número dos, ¿para qué debo de arrepentirme? Para tener una relación con un Dios santo. Segunda de Corintios 6, 17 y 18 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y es algo puntual, mi estimado joven, el entender la santidad de Dios. El ser humano piensa de que pueden bajar a Dios a la altura en la cual están. Y no es así. Nosotros tenemos que subir a la altura que Dios demanda, a la altura que Dios está. Yo no puedo pretender y pensar de que tengo o puedo tener una relación con un Dios 3 veces santo si no vivo una vida conforme a la que Él demanda. El hecho de poner versículos en estados, el hecho de poner situaciones de que Dios me ama, Dios me quiere, no significa, mi estimado joven, que has de tener una comunión con Dios. Estima de tu comunión con Él y considera lo que te digo. Ahora, ¿para qué debo de arrepentirme? Bueno, para dar un nuevo comienzo a mi vida. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora, joven, estima y piensa, ¿está bien con Dios? Y al escuchar la palabra estar bien, considera y entiende, ¿has obedecido a lo que Dios demanda? ¿A aquellas cosas que son muy importantes para tu vida espiritual? ¿Has obedecido? Ahora, por ejemplo, en lo más sencillo, hemos dicho acerca de un manual. A propósito, ¿lo tienes a tu lado, mi joven? O jovencita, ¿lo tienes a tu lado? O lo más importante que tienes que tener en cuanto a una clase, la Biblia. ¿Lo tienes a tu lado? Oh, no, hermano, es que me levanté, ¿verdad? Y pues por ver el video, igual la tarea, no la tengo. Bueno, pausa el video y tráela, porque, no, porque es algo muy importante
No es como, o por ejemplo, si tú vas a la escuela, ¿tú crees que se te va a olvidar el libro de matemáticas estando en la clase de matemáticas? No. ¿Por qué? Porque es algo importante y es algo muy esencial. Ahora, todo esto que te mencioné, joven, son ayudas a tu vida espiritual. Es poder conducirte a un estado de bien para con Dios. Pero si piensas que estás bien con Dios sin leer la Biblia, sin orar, sin congregarte y sin obedecer a aquellos pequeños detalles, déjame decirte, mi estimado joven, no estás bien con Dios. Ahora, abundemos más en el tema acerca de los frutos del arrepentimiento. Y con esto terminamos, mi estimado joven. Y pon mucha atención porque hay una, abro paréntesis aquí, hay una tarea que va conforme a este tema y quiero que lo pongas con mucha atención. Cuando hay un arrepentimiento, ha de demostrar acciones que ponen a la persona en una condición diferente. Si bien el arrepentimiento es una acción interna, produce resultados externos. Los resultados externos del verdadero arrepentimiento bíblico son, número uno, una confesión de los pecados a Dios. Salmos 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando ores, pídele al Señor que te ayude, que te perdone, que no caigas más en aquel pecado o pecados que te alejan aún más de Él. Considera que Él es omnisciente, todo lo sabe y que al hablar estimas que no conoce tu condición. Y si Él sabe tu condición, y sí, Él sabe tu condición, y lo que Él quiere escuchar es, no lo vuelvo a hacer, perdóname. Pero muchas veces, ocasiones es, perdóname y ya está. La única ayuda y el que puede solucionar a ese pecado es Dios. Pero si no le dices, has de demostrar que no necesitas perdón o no te incomoda ese pecado en tu vida. Y eso es lo más peligroso. Pero cuando uno pide perdón, se libera y hay una descarga de ese gran pecado que uno lleva. Y también siente y experimenta la gracia, amor, misericordia y paz en la vida. ¿Has experimentado eso, joven, cuando pides perdón? Número 2. Una confesión de las ofensas a los hombres. Cuando hay un arrepentimiento en mi vida, hay una confesión de las ofensas. O sea, hay una disculpa o un perdón al prójimo. Veamos este ejemplo. En Lucas 19:8 es un ejemplo muy puntual. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. También veamos Santiago 5:16 que dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Con esto, joven, no queremos dar a entender que hay que ir a un hombre y confesar mis pecados y él los pueda perdonar. Este punto enseña al ir al prójimo y pedirle perdón por mis ofensas hacia él, demostrando que estoy arrepentido de lo que hice y lo que causé. Y por último, un verdadero arrepentimiento o un fruto del verdadero arrepentimiento hace un alejamiento del pecado. Considera cuando hacías algo malo o una travesura, mi estimado joven. ¿Qué escuchabas o qué esperaba tu padre al poder o a lo que hiciste a la travesura? ¿Qué esperaba tu padre al escuchar? Bueno, no lo vuelvo a hacer. Pero ¿qué pasa cuando lo volvías a hacer? ¿No había un castigo más severo, joven? Yo creo que sí. Y es algo puntual, porque demostrabas que no estabas arrepentido de lo que hiciste. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.
Proverbios 23:35 dice, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y por último, Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Joven, considera estos 3 puntos muy importantes y examina y considera, ¿tengo estos 3 puntos reflejándose en mi vida? ¿O cuán arrepentido estoy de mis pecados? Que Dios te bendiga, mi estimado joven.